Hola gamers, hoy les traigo dos presupuestos con los mejores precios que encontré en dos páginas argentinas en este mes de noviembre. El primer combo que armé es un gama media tirando abajo, para el que no quiere pasar por un APU e ir directo con una placa de video para tener una PC que le va a servir para jugar a todo, a 1080p, a 60 fps y hasta va a poder streamear tranquilamente. Y el segundo combo es un gama baja preparado para el que no tiene un presupuesto o plata como para comprar una placa de video de una. Entonces primero va por un APU y luego le agrega una placa de video y tiene una PC muy decente que le va a servir para streamear, para jugar a todo y le va a durar un buen rato. Las páginas que utilicé son Hypergaming y Compra Gamer. Lo aclaro por las dudas, ninguna me regala nada, pero posta que encontré acá los mejores precios del mercado para estos dos presupuestos. Así que vean hasta el final para ver los precios que quedan, que realmente son muy bajos de las PC. Si les gusta este tipo de videos, por favor háganmelo saber poniendo me gusta y suscríbanse al canal para seguir viendo más contenidos como este. Y ahora te dejo con la intro. Bueno chicos, acá vamos a elegir si AMD o Intel. Yo quiero armar un presupuesto AMD porque hoy por hoy me parece que es lo mejor en relación a precio y calidad. Creo que ganó bastante terreno en el mercado y tiene unos precios muy buenos y ofrecen productos que rinden mucho para lo que es el gaming hoy en día acá en Argentina o Latinoamérica. Yo voy a ir con el Ryzen 3 3100. Es un procesador de 4 núcleos, 8 hilos, con un proceso de fabricación de 7 nanómetros que la verdad es muy bueno tanto para jugar como para realizar tareas de edición, para todo lo que quieran hacer. Y hasta les va a servir para streamear. Obviamente con la placa que vamos a elegir le va a ayudar muchísimo más, pero es un procesador muy bueno. Acá van a tener la opción de elegir, por ejemplo, un Mother, un A320M como este de Asus, que son muy buenos Mother, pero es lo más básico y lo más gama de entrada que hay. Si tienen la plata muy justa, si vayan con uno de estos que le va a ir perfecto, va a andar muy bien todo. Ahora, si se pueden extender un poquito más, yo le diría que vayan por un B450M, puede ser este Gigabyte. Yo personalmente voy a elegir este de Asus, que a mí me gusta mucho, es más personal esto. Pero con este Mother van a poder actualizar a futuro, van a tener más opciones con respecto a la RAM, van a tener para poner más cooler fan para el gabinete. Son cosas pequeñeces, pero suman mucho a la hora de querer actualizar y mejorar la PC en un futuro. Así que ahora vamos con este, pero ya les digo, si están muy justos, pueden ir con uno de estos tranquilamente. Acá lo que es RAM, van a tener dos opciones. Por lo general, AMD, Ryzen, un APU de AMD o si no es APU igual también funcionan muy bien las RAM en Dual Channel. En el caso de Intel no son tan importantes, pero en el caso de AMD es bastante importante que se utilice, se aprovecha muchísimo más todo, el micro, se explota mucho más su capacidad usando un Dual Channel. Así que acá les voy a recomendar, o vayan con dos memorias, aunque acá no veo, de 4 GB, todo de 8 arranca bueno. Si fueran a un lugar a comprar, pongan dos memorias de 4 GB, yo les recomiendo de 3000 mínimo. Cuanto más megahertz, mucho mejor para una AMD. Entonces yo les recomiendo o dos de 4 GB, dos memorias RAM de 4 GB de 3000 MHz las dos y que funcionen en Dual Channel, o una de 8 GB y en un futuro no muy lejano, no se dejen estar mucho tiempo porque van a aprovechar mucho más su computadora si tienen dos memorias, compran una de 8 y más adelante compran otra de 8. Yo ahora agrego una como para armar el presupuesto y más adelante vean si pueden comprar otra igual. Intenten de que sean igual. Para que funcione el Dual Channel tiene que ser de los mismos gigabytes, de los mismos gigas, que sea de la misma marca es relativo. Si pueden, buenísimo. Pero si no, fíjense que sean la misma cantidad de gigabytes, la misma cantidad de megahertz, y acá no lo dice, pero si vemos en profundo la RAM, tienen que coincidir con el voltaje, que por lo general es 1.2, 1.3, que coincida con eso y que coincida también con los ciclos. CL dice, son los ciclos por segundo en el que trabaja, es un
un medidor de velocidad, es como un tiempo de respuesta. Que coincidan eso. Por lo general, estas Vengeance Corsair deben ser más o menos de 16. Entre 16 y 19 tienen todas. Capaz es un poco menos, no sé. Pero después nos fijamos de última. Pero intenten coincidir esas 4 cosas. Los gigas, que sean lo mismo. 2 de 4, 2 de 8, que coincidan los megahertz, el voltaje y el CL. Yo ahora voy a elegir una sola de 8 GB de 3000 MHz. Para la placa de video, que nos va a ayudar mucho, tanto para juegos, más allá que el micro no tiene gráficos, vamos a necesitar sí o sí placa. Yo acá voy a elegir, para mí, lo que hoy más rinde y no es tan caro, es una plata, obviamente que sí, pero si estás haciendo una inversión para comprarte una computadora nueva, no es tanto con respecto a otras. Yo te podría aconsejar una 570 de 8 GB o una 570 de 4 GB, pero la verdad que ya son placas que quedaron bastante antiguas y yo hoy te aconsejo que vayas por lo nuevo. Mira, acá tiene GDDR5 contra el GDDR6. Ya ahí hay un cambio, ya tenés una tecnología nueva y más allá de eso, Nvidia hoy por hoy con estas placas, la 1650 Super, ya toda esta gama de placas está viniendo con un codec que es NVENC, que te ayuda muchísimo en un stream a sacarlo con mejor calidad, que le cueste menos al microprocesador, hace todo el trabajo la placa. La verdad que es buenísimo. Si vas a streamear, te recomiendo que vayas con una Nvidia, siempre por ahora, ¿no? Y esta tiene un precio bastante aceptable. Mira, está lo mismo que esta y esta ya pasó un montón de tiempo de que está en el mercado. Estas son más actuales, tiene mejor rendimiento en juegos. Así que vamos por esta. En disco, con un SSD vas a notar una diferencia abismal. Si vos sentís que la computadora está lenta y no puedes hacer un gasto grande para actualizar todo, metele un SSD que vas a notar una diferencia pero tremenda. En el inicio, en abrir un juego, un programa como un Photoshop o un Premiere, te tarda nada. Un inicio de en 3 segundos tenés la computadora encendida. Es terrible la diferencia. Pero yo ahora voy a elegir un disco de 1 tera como para que tenga lugar para guardar juegos. Más adelante le podés poner un SSD 240. Yo hice eso, le metí un SSD 240 como para poner el Windows, algún juego que te guste y quieras abrirlo rápido y algún que otro programa. Te olvidas con eso. Ahora vamos a meterle 1 tera y más adelante si querés le agregas otro. El tema fuentes es complicado. Esta página tiene buenos precios con respecto a estas fuentes. Yo las conozco hasta por ahí. Sé que son 80 plus bronce, están certificadas y por lo que vi, lo que estuve leyendo, ¿no? Obviamente, no las probé, yo no las probé. Son bastante buenas, no te quiero decir que zafan, pero son buenas. Yo iría por una de estas, porque necesitas algo que cuide tus componentes, que sí o sí esté certificado, que sea 80 plus white o bronce, si podés más. Y acá bueno, yo te daría elegir o 550 watts, te va a servir igual, pero si podés ir por 650, muchísimo mejor. Porque si en un futuro vos querés poner o otro micro o otra placa más potente, ya no vas a tener que cambiar la fuente. Vas directo a comprarte la placa, la pones o pones el micro que sea, lo pones y listo. No tenés problema con que no te van a alcanzar los watts o que va a estar muy justo. Si te puedes estirar, anda por una de 650 o 700. Y ya te olvidás por muchos años de la fuente. Si ves que no llegás porque decís, no, son 1000 mangos más, bueno, anda por esta. Yo voy a poner esta porque, nada. Y acá también es a criterio de ustedes. Si van a querer RGB o algo más fachero, obviamente es más plata. Yo voy a poner algo básico, como para poner los componentes y todo, pero bueno, nada. Eso después queda a criterio de ustedes si quieren elegir algo mejor o de más plata. Periféricos, mouse y eso no vamos a poner nada. Teclado tampoco, aunque vi este teclado que tiene muy buen precio, es básico, sí, obviamente no es gamer, no es nada, podemos decir que es minimalista, pero es Logitech, y por 700 mangos no encontrás nada hoy, está a muy buen precio, nada, no lo voy a agregar, pero se los comento. Monitores, los vi a precios normales, están más o menos como están en todos lados, y auriculares, no...
Vean ustedes si ven algo que les interesa, no podría decirles realmente porque no vi nada que me llame la atención en precios. Y quedaría un total de 64.211. Bueno chicos, y ahora vamos a armar el presupuesto en Compra Gamer. Sé que estuvo bastante cuestionada en su momento por la demora que tenían en la tardanza de armar los pedidos. Voy a decir a favor de Compra Gamer que hice un pedido y me tardaron un día y medio en procesar el pago y que me llegue a mi casa. Así que la verdad no me puedo quejar y un servicio muy bueno. Creo que en total habré comprado 3 veces en Compra Gamer y las 3 fueron rápidas. Pero en este contexto de pandemia me tardó un día y medio. Ahora acá vamos a elegir. Voy a ir con AMD por la misma razón de antes. Prefiero ir hoy en día por AMD porque en relación de precio y calidad termina siendo más accesible lo que es para nosotros acá en Argentina o hasta te diría que en Latinoamérica. Por el precio que lo pagamos ofrece mejor calidad y mejor rendimiento comparado con Intel, a mi entender, ¿no? Acá pueden ir por un A320M, puede ser de ASRock, MSI. No les digo que vayan directo a un 500M, un 520M, porque son mother que aceptan de tercera generación en adelante. Por ejemplo, si iríamos con uno de estos, sí o sí vamos a tener que poner procesadores de tercera generación en adelante. No vamos a poner uno de segunda. Y los que yo hoy les quiero mostrar es un presupuesto que para mí, para gama de entrada al mundo gamer, es uno de los mejores y con posible actualización. Así que vamos a ir con un B450. Los que son de Asus o MSI se fueron bastante más caros, que son los que yo había visto que me gustaban para este presupuesto. Así que vamos a ir con un ASRock, está casi 2 lucas más barato, un poquito más te diría, que no es malo, no era el que yo buscaba, pero vamos con este. En procesadores acá se los voy a dejar a su criterio, van a poder elegir, también depende del presupuesto con el que cuenten. Pueden ser estas dos opciones, un Ryzen 3 Pro 2200G, que son más actuales, son más nuevos. La nueva generación de estos, de los 3200G, sería este. A mí me gusta más igual el 3200G. Rinde un poco más, tiene más gigahertz. La gráfica integrada es hasta un poquito mejor. Obviamente no por nada está un poquito más caro. Si pueden ir por un 3200G, vayan por un 3200G. Si no, será un 2200G. La otra opción, si cuentan con un poco más de presupuesto, es ir directo o a un Ryzen 5 Pro 3350G, que tengan en cuenta que viene sin cooler, o acá no lo tienen en Compra Gamer, pero si no un Ryzen 5 3400G. Son muy similares con el 3350G, pero el 3400 rinde un poquito mejor. Tiene más gigahertz en turbo, 4.2 creo. Tiene los mismos núcleos, mismos hilos, pero de gráfica también te ofrece un poquito más de potencia para aprovechar en juegos. Yo voy a hacerlo con el Ryzen 5 Pro 3350G, para que vean más o menos en qué precio les quedaría si quieren ir por un 3400 o con este. Acuérdense, puede ser un poquito más bajo el precio si eligen un 3200G. Bueno, acá recuerden que este viene sin cooler, así que es un gasto más. El 3400G por lo general viene con cooler, así que no sería un gasto, pero el precio es un poquito más elevado. Debe estar 19.000, 20.000 en algunos lugares. Este está 15.000 y algo, pero hay que agregarle un cooler. Acá yo iría entre estos dos. Este es muy básico, por ahí le funciona bien, pero si lo quieren exigir un poco más al microprocesador o con un día de calor, va a quedar medio corto. Yo estaría entre estos dos. Sobre el cooler C903 SD, voy a estar haciendo en estos días una review porque me lo compré hace poco y lo voy a instalar y voy a comparar las temperaturas para que tengan una idea sobre un cooler stock con el que viene un microprocesador y cuál es la diferencia si le ponemos un cooler de estas características. Voy a elegir puede ser un poco más barato si quieren para ustedes, pero yo les aconsejo que vayan con algo bueno, que después si cambian el procesador le pueden poner el mismo cooler y les baja las temperaturas muchísimo y aprovecha más el rendimiento. Acá en la RAM también va a ser un poco a criterio de ustedes. Con AMD, yo lo dije en otros videos, les conviene mucho usar el Dual Channel, se aprovecha muchísimo más el microprocesador y se explota su potencial si usan el Dual Channel. También AMD aprovecha mucho cuando usan megahertz, o sea
sea, las velocidades de la RAM que son más de 2666 o más de 3000 o 3000, ¿no? Cuanto más alta sea los megahertz, más aprovecha AMD su potencial. Yo acá les diría, o vayan por 2 de 4, 2 RAM de 4 GB y consiguen de 3000 mejor, de 3000 MHz, o si no, vayan por una de 8 de 3000 MHz mínimo, y más adelante, pero no dejen pasar mucho el tiempo en lo posible, le ponen otra de 8. Así aprovechan su computadora al máximo cuando le ponen el dual channel, pero mientras tengan una sola no la van a aprovechar al máximo. Así que yo les aconsejo que si compran una de 8, intenten de comprar la otra lo más rápido posible. Bueno, gráfica, placa de video, acá no vamos a elegir nada porque ya tiene integrada. Disco rígido, yo voy a poner uno de 1 tera para que tengan un espacio considerable para poner juegos, lo que quieran, aplicaciones, no sé, programas. Más adelante yo les aconsejo que vayan por un sólido, aunque sea de 120 o 240, para poner el Windows o algún juego que les guste, algún programa que quieran abrir rápido. Van a notar una diferencia muy grande, la verdad. Yo ahora le voy a poner este, es uno de los más baratos y funciona muy bien, los Western Digital, de 1 tera. De esto nada. Y acá en gabinetes yo voy a poner lo más básico. Viene con un mouse y un teclado básico, pero que por ahí si no tienen nada les puede servir. La fachada del gabinete obviamente tiene nada de facha, es básico. Si ustedes cuentan con la plata como para ponerle algo más fachera, tiene un vidrio templado de costado, algún que otro RGB, vayan por algo mejor. Va a tener mejor refrigeración, va a contar con muchas cuestiones que le va a servir. Si no quieren gastar mucho, vayan por uno de estos. A lo sumo le abrirá la tapa de costado si ven que no tienen refrigeración o algo, pero les va a servir momentáneamente para poner algo como gabinete y poner los componentes que compraron. Si no, alguno usado o viejito también le va a servir. Eso, intenten ahorrar plata en estas cuestiones. Más adelante le comprarán algo mejor por el tema de refrigeración y eso. En lo que es fuente de poder, sí o sí, mínimo 500 watts, mínimo, de ahí para arriba. En cuanto más se puedan estirar por su presupuesto, mejor. Que sea 80 plus, bronce, white, y si es más arriba, mejor. Si están en dudas qué fuente comprar, busquen siempre alguna marca reconocida. Red Dragon, Sentei, ASA, son fuentes que son conocidas hoy en día. Las garantías son buenas, son extensas. Y busquen, si no, en la página del vendedor para ver si realmente son 80 plus, si tienen PFC activo, que es bastante importante también. Yo ahora voy a poner esta de Red Dragon. Monitores, este 19 está a muy buen precio, pero no vamos a poner nada, se los comento nada más. Y con el servicio de instalación y armado básico, esto da un total de 48.870 pesos. Y ahí marca también los watts, 138 watts vamos a consumir con este presupuesto. Bueno chicos, hasta acá el video. Si les gustó, dejen un me gusta y por favor compartan con sus amigos que me ayudan muchísimo. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas, así me das una mano a seguir creando contenido. Si querés ver otro tipo o estilo de video, déjamelo en la caja de comentarios, así puedo hacer el próximo sobre algo que te guste más. Muchas gracias por estar del otro lado, los saluda Lucky y acordate de seguirme en mis redes.